luego de permanecer por casi 4 años prófugo de la justicia. Todos son embustes, todo. Este era Alex Trujillo en 2006, el narco más temido en cerca de 7 residenciales que controlaba. El capo de 23 años era responsable directo, según las autoridades, de más de una decena de asesinatos y muchos otros crímenes. Era el número 1 de los más buscados. Aquí están las diferentes formas, posibles cambios de apariencia de este señor. A nivel estatal tiene una fianza ascendente a $2.340.000. A nivel federal no tiene fianza, pues es considerado una persona peligrosa. La captura de este delincuente, de este fugitivo, le debe dar la tranquilidad al pueblo de Puerto Rico. Veo pedazos, tú todo ves. Veo el quebranto, mas tu belleza ves. Y me ayudas a creer. Restaurando estás mi ser. No hay nada tan sucio que tú no hagas digno. Tu misericordia me limpió. No hay nada tan sucio. Y todavía hay gente que no quieren recibir ese perdón. Se quieren ir sin el perdón de Dios. ¿Cómo tú te puedes ir sin el perdón de Dios? ¿Cómo tú puedes rechazar un amor tan grande? ¿Cómo tú puedes rechazar las promesas de Dios? ¿Cómo tú puedes seguir viviendo una vida alejada de Dios? Estaba muerto, vive hoy. Mi corazón late. Siempre es un honor poder predicar la palabra del Señor, siempre es un honor poder hablar de este evangelio que salva, que transforma, que liberta. Pero estaba, ¿verdad?, muy agradecido, mi alma te adora, de que Dios, ¿verdad?, me traiga esta iglesia, porque esta iglesia era la que estaba orando para que se diera a luz ese milagro. Amén. Así que estoy muy agradecido con Dios por esta oportunidad tan hermosa. Esta iglesia, mi alma te adora, pues esta iglesia fue la que comenzó, ¿verdad?, a estar clamando por mí mientras yo estaba allí en la prisión. Esta iglesia fue la que comenzó a orar juntamente, ¿verdad?, con el pastor Edgardo Ubray, que, ¿verdad?, se congregaba aquí, era parte, ¿verdad?, de la senda antigua. Y me acuerdo que él siempre iba todos los martes, mi alma te adora, a predicarme ese evangelio que él sabía que me podía transformar. Pero también había una iglesia, mi alma te adora, que estaba orando porque yo era difícil. Pero me acuerdo que tengo muchos recuerdos hermosos de esta iglesia, muchos recuerdos porque pues siempre la pastora me saludaba, me escribió estando en la cárcel, y quiero agradecerle personalmente, mi alma te adora, por tomar de tu tiempo, escribirme. Esa carta fue de mucho aliento cuando la recibí. Gracias por siempre apoyarme, ¿verdad? Siempre me mandaba mi saludo cuando te escuchaba a las 11. Así que muy agradecido. Mi alma te adora por todo lo que hicieron por mí. Y yo tenía que venir aquí a dar gracias.
Yo no sé cuántos hermanos aquí llevan más de 18 años, ¿verdad? Pero todos esos hermanos que llevan mucho tiempo aquí, le quiero dar las gracias porque ustedes estuvieron intercediendo por mi vida hasta que Dios dio a luz. Mi alma te adora, ¿verdad? Esa salvación tan hermosa que nosotros venimos a pregonar en esta preciosa noche. Así que estamos agradecidos con Dios por esta oportunidad tan bella de poder estar en su presencia. Y le quiero dar las gracias a mi papá que me acompaña en esta preciosa noche, al pastor Edgardo Bray, que siempre, ¿verdad?, reconozco, mi alma te adora, que fue la persona que me fue a predicar ese evangelio. Y agradecemos también, mi alma te adora, a Darwin, que estuvimos ayer en Llorén Torre, un caserío que antes yo no podía entrar, y si entraba había una sentencia de muerte sobre mí. Y yo decía, Dios mío, mira cómo tú me tienes aquí caminando libre. Pero agradecido por la labor que estás haciendo con esos niños, reconocemos esa labor ardua. Así que Dios te bendiga mucho, a ti y a tu esposa, en el nombre de Jesús. Vamos rapidito a la palabra del Señor. ¿Cuántos quieren escuchar palabra de Dios y no de hombre? Amén. Pues mira, vamos a predicar bajo el tema anulando el acta. Vamos a estar predicando bajo ese tema, anulando el acta. Y si ustedes me acompañan en la palabra del Señor, les pido que se pongan de pie. Vamos a leer, mi alma te adora, Isaías 61, versículo 1. Y este fue el primer versículo que me leyó el pastor Edgardo Bray. Y, ¿verdad?, mientras reflexionaba en la palabra, Dios me traía el versículo, ¿verdad?, que Dios primeramente se presentó dejándome saber la obra que Él quería hacer en mi vida. Y vamos rapidito a la palabra del Señor. Agradecemos a todos los pastores que se encuentran aquí en la casa, a todos los que nos están escuchando allá, ¿verdad?, a través de las transmisiones, todos esos países. Mi alma te adora, preste su corazón al Señor para que Dios hable a su vida. Amén. Así que estamos muy contentos y vamos rapidito a la palabra del Señor. Siempre digo esta salvedad, siempre que leemos la palabra del Señor nos encontramos delante de su presencia, ya que ella es la voz de Dios impregnada en letra. Y vamos rapidito a la palabra del Señor, Isaías capítulo 61, versículo 1. Mira lo que dice la palabra del Eterno. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a pregonar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Y quiero leer otro versículo, mi alma te adora, que yo sé que usted lo va a unir con este versículo. Y vamos a Colosenses capítulo 2, versículo 14. Vamos a leerlo desde el 13. Colosenses capítulo 2, versículo 13 y 14. Vamos a estar considerándolo. Colosenses capítulo 2, versículo 13 y 14. Y mira lo que dice la voz de Dios a nuestra vida. Y vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Vamos al cielo. Padre, en esta preciosa noche, Señor, te damos gracias por tu presencia, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por tu pueblo. Te damos gracias, Padre amado, mi Dios, por los pastores de esta casa, Señor. Te damos gracias por cada obra, Señor, y milagro que tú, Señor, manifiestas todos los días a favor de nosotros. En esta hora, Padre, te presento cada corazón, cada vida, Señor, que viene aquí con una necesidad. Yo te pido que seas tú alumbrando los ojos de ellos, de su entendimiento, para que sepan la esperanza, Señor, que tú pones delante de ellos. Yo te pido que tú me utilices como ese instrumento para dar a conocer esta verdad, Señor, que puede traer libertad al cautivo. Así que en esta hora, Padre, me pongo en tus manos, Señor, y te pido que tú me ayudes a glorificar tu nombre, Señor Dios Todopoderoso, y que tu presencia, Padre amado, que el Espíritu Santo sea ahí ministrando a cada vida, Señor, y mientras yo predico tu palabra, Señor, tú des libertad, sanidad, Señor, señales y milagros para que tu nombre, Señor, sea glorificado. Y yo te aseguro que esta iglesia y yo te daremos toda la gloria y toda la honra, porque tú no la compartes con nadie y tuya es, Señor. Amén, amén, amén.
Mire, y vamos a estar predicando bajo el tema anulando el acta. ¿Por qué? Porque cuando el pastor Edgar Dubray fue allí a llevarme el evangelio, él me leyó Isaías 61 y él sabía, mi alma te adora, que en mi vida había una prisión, pero no era la prisión física en la cual él me estaba visitando ese día. Había una prisión dentro de mí en el cual él sabía que yo necesitaba esa libertad que Jesucristo vino a dar a los hijos de los hombres. Porque no solamente está preso el que se encuentra preso físicamente, está preso todo aquel, mi alma te adora, ¿sabe qué? Que tiene un acta en su vida. Mira, hace 18 años atrás yo fui llevado delante de un juez. Y me acuerdo, pastora, que lo que hacía que yo tuviese delante del juez era esta acta. Esta acta hablaba acerca del listado de delitos y pecados que yo había cometido contra las leyes de Estados Unidos. Y esta acta, yo no sé si usted se puede visualizar, esto es una acta. Lo que la Biblia habla de lo que fue anulado en la cruz del Calvario, esta era la acta, mi alma te adora, que pesaba en mi contra. Y esta acta era la que me hacía, mi alma te adora, que yo estuviese en una prisión, que yo no fuera parte de la sociedad porque había una acta. Eso quiere decir que esta acta era lo que me separaba de la sociedad, me separaba de mi familia. Pero todo hijo de hombre tiene un acta. Todo hijo de hombre tiene una historia de pecado. Todo hijo de hombre, mi alma te adora, dice la Biblia, por cuanto todos hemos pecado, todos estamos destituidos de la gloria de Dios, que no hay ni un justo sobre la tierra, que no hay nada que haga el bien y nunca peque. Eso quiere decir, mi alma te adora, que todo ser humano tiene un acta. Cada ser humano tiene una historia de pecado que ha estado escribiendo fuera de la presencia de Dios. Todo ser humano, mi alma te adora, hay unos cargos que pesan en su contra y la gente muchas veces no entiende que Jesucristo está buscando anular el acta. ¿Por qué? Porque esta acta es contraria. Esta acta es la que hace que un ser humano, si muere, no pueda entrar al reino de Dios. Esta acta, mi alma te adora, tiene una sentencia de muerte sobre la vida de aquellos que no han confesado a Jesucristo como Señor y Salvador. Y yo me acuerdo que cuando yo estuve delante del juez ese día y él comenzó a leerme los cargos, mira, esto se llama un indictment en el sistema federal. Hay muchas personas que están en el indictment de Dios, que Dios los está buscando, mi alma te adora, pero no para llevarlos presos, porque ya el ser humano vive preso en su pecado, en su odio, en su maldad, en su avaricia, en su engaño, en sus mentiras. Dios está buscando anularle el acta, pero ¿sabes para qué, verdad? Para darle libertad al ser humano de esa acta, mi alma te adora, que le es contraria a su vida. Y yo me acuerdo que el pastor Edgar Dubray me fue a leer ese pasaje, que Jesús había venido a predicar buenas nuevas a los abatidos, a quebrantar a los quebrantados de corazón, y yo tenía mi corazón roto por tanto sufrimiento que yo había vivido en esa historia de pecado que yo mismo escribí en mi vida. Y yo me acuerdo que cuando él me dijo pregonar libertad a los cautivos, yo sabía que Dios no me estaba hablando de una cautividad física, que él me estaba hablando de la cautividad en la cual Satanás había llevado mi vida y me mantenía preso en mi odio, me mantenía preso en mi avaricia. Y yo me acuerdo que cuando él comenzó a predicarme acerca de esas buenas nuevas de Jesús, yo muchas veces, ¿verdad?, ese odio endurecía mi corazón. Pero me acuerdo, mi alma te adora, que ese día que me llevaron a leer los cargos que habían en mi contra, aquí habían 5 cargos, y el juez me dijo, mira, ¿sabes qué? Cada cargo que pesa en tu contra comienza de 10 años a vida. Y ahí yo me di de cuenta de la gravedad de mi situación. Hay personas, mi alma te adora, que a lo mejor piensan que Dios viene a perdonar un pecado o 2 pecados de la vida de un ser humano. Pero la realidad, hermano, que todo hijo de hombre tiene una historia de pecado. Eso quiere decir que Dios no viene a perdonar un pecado o 2. Dios viene a perdonar multitud de pecados. Y yo me acuerdo que ahí yo me di de cuenta de la gravedad de mi situación. Yo sabía que esta acta iba a producir en mi vida una condena. Que esta acta, mi alma te adora, me iba a mantener en prisión.
que esta acta, mi alma te adora, me iba a mantener separado de mi familia. Pero en el acta que pesa en la vida del ser humano, ¿sabes cuál es, verdad? Que esta acta hace que el ser humano se encuentre separado de Dios. Que esta acta, mi alma te adora, no permite que la bendición de Dios pueda llegar a la vida de un ser humano. Que esta acta, mi alma te adora, es lo que hace, mi alma te adora, que destituya al hombre de Dios. Y yo me acuerdo que cuando yo estaba allí, yo comencé a ver cuál era mi historia de pecado. Y mi pecado me afligía mucho. ¿Sabe por qué? Porque el pecado trae culpa, trae vergüenza, trae dolor, trae tristeza. Y yo me acuerdo que esa historia de pecado comenzó a escribirse en mi vida a la edad de los 10 años. A la edad de los 10 años yo iba a la iglesia, pastora, el único que iba a la iglesia era yo. En mi casa había provisión, mi papá me tenía una casa con piscina. Yo crecí en un hogar estable porque crecí con mamá y papá juntos. Mi mamá se sentaba conmigo a hacer asignaciones, me pusieron en colegios cristianos. Mis padres me ponían en colegios cristianos porque ellos no me podían dar lo que no tenían. Y me ponían en colegios cristianos, y en ese colegio cristiano yo comencé a tener temor de Dios. En ese colegio cristiano me enseñaron a orar. Ese colegio cristiano comenzaron a hablarme del perdón de Jesús, pero yo no entendía ese perdón y yo iba a la iglesia tratando, mi alma te adora, de entender la palabra del Señor, pero como no la había confesado a Jesús, pero iba a la iglesia, Dios estaba poniendo ese amor dentro de mi corazón. ¿Por qué? Porque había una obra que Él quería comenzar en mi vida y Él sabía que Satanás también quería hacer una obra en mi vida. Mientras Él quería escribir una historia, mi alma te adora, de sus promesas, de sus bendiciones, de su consejo, pues ¿sabes qué? Había uno que también quería escribir una historia de pecado en mi vida y ese era Satanás. Y yo me acuerdo que como yo no entendía la palabra de Dios completamente, tú sabes que a Satanás se le hace más fácil engañar a una persona que no tiene conocimiento de Dios. Porque como no tiene conocimiento de la verdad, pues se le hace más fácil engañar a esa persona. Y yo me acuerdo que a la edad de los 10 años, Satanás comenzó a engañarme. ¿Sabes por qué? Y me desconectó de Dios porque yo iba a la iglesia, buscaba al Señor. Comencé a creer que Jesucristo era mi Salvador, mi Señor. Y yo me acuerdo que tenía una relación con Dios porque lo llegué a confesar. Y me acuerdo, mi alma te adora, que mi papá no tenía a Dios. Mi casa no estaba a Dios como centro, ¿verdad?, de ese hogar. Pero mi papá cometió un pecado porque todo aquel que no tiene a Cristo vive esclavo del pecado. ¿Cuántos saben eso? Que todo aquel que no tiene a Cristo como Señor y Salvador, Satanás tiene una esclavitud en la vida de todo ser humano. ¿Por qué? Porque el ser humano que no acepta a Jesucristo, Jesucristo dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto vivirá. Pero también Jesucristo dijo, el que no cree en mí, el que no cree en Él está condenado. El que no cree en Él, mi alma te adora, está destituido de su gloria. Y yo me acuerdo, mi alma te adora, que hubo algo que comenzó a pasar en mi casa que cambió mi corazón. Y fue que mi papá tuvo una relación fuera del matrimonio. Y esa relación que mi papá tuvo fuera del matrimonio comenzó a causar un efecto dentro de mi corazón porque esa mujer amenazaba a mi papá. Mi mamá lo había perdonado a mi papá por lo que había hecho, pero esa mujer amenazaba a mi papá y yo escuchaba, yo tenía como 10 años. Y tú sabes que cuando tú estás repitiendo, ¿verdad?, el pecado que otros han cometido, mi mamá pues hablaba acerca de ese pecado que mi papá había cometido y hablaba acerca de esa amenaza que esa mujer le hacía, y dentro de mi corazón yo comencé a sentir odio. Y Satanás utilizó el odio como el instrumento para esclavizar mi vida y para desconectarme de Dios. ¿Cuántos saben que cuando el hombre deja entrar el pecado dentro de su corazón, automáticamente Satanás tiene ¿qué? Autoridad sobre esa vida? ¿Por qué? Porque el hombre se vende al pecado. Y yo me acuerdo que ese odio comenzó a crear en mí una desconexión de Dios increíble, porque dejé de orar, dejé de ir a la iglesia y comencé a ser un joven que en vez de interesarse como me estaba interesando en buscar la palabra del Señor, en ir a la iglesia, me acuerdo que iba solo, caminando a pie, comencé a querer conocer
la calle, que comencé a querer conocer el mundo del narcotráfico, veía películas de acción, compraba revistas con armas, porque ese odio Satanás estaba buscando la manera de alimentarlo. Y yo me acuerdo que mi papá tenía un licuesto al frente al caserío y yo dije, pues yo voy a entrar para el caserío para conocer ese mundo del narcotráfico. ¿Por qué? Porque yo cuando comencé a escuchar esa amenaza hacia mi papá, yo dije, cuando crezca no voy a permitir que nadie pueda amenazar a mi familia. Y cuando yo le abrí las puertas al enemigo dentro de mi corazón, él automáticamente, ¿sabes qué? Me cautivó. Y ese odio comenzó a alimentarlo. Yo me acuerdo que comencé a querer conocer el mundo del narcotráfico. Un joven criado en una urbanización, con control de acceso, criado en colegios militares. Y mis padres pensaban que me estaban dando todo lo que ellos necesitaban darme para yo ser un hombre de bien. Pero me acuerdo, mi alma te adora, que ese pecado de odio comenzó en mí a despertar otro pecado, el de la avaricia. Y yo dije, bueno, esa gente del caserío tienen carro, tienen prendas, tienen motora y yo quiero tener todo eso. Y comencé a pasarme con esas personas. Y Satanás me colocó en el lugar donde estaban todos los líderes del narcotráfico para ese entonces. Y esos líderes comenzaron a enseñarme el pecado, comenzaron a adoctrinarme en cuanto a cómo ser un narcotraficante, cómo controlar un punto de droga, cómo controlar un caserío, cómo cazar a una persona, cómo bregar con un arma, cómo dispararle. Y yo comencé a la edad de los 12 años a conocer ese mundo del narcotráfico, cuando a la edad de los 12 años un niño judío comienza a ser un hijo del mandamiento, y yo comencé a ser un hijo del mandamiento, pero no el de Dios, sino el de Satanás. Y yo me acuerdo que yo comencé muy rápido a captar todo ese conocimiento. Y me acuerdo que a la edad de los 14 años me regalan mi primer punto de droga, pastora. 14 años siendo un niño, comencé a conocer, a operar ese punto de droga, comencé a ganar dinero, comencé a tener carros, prendas, motoras. Ya a los 16 años yo tenía una motora de $12,000, un carro, tenía cadena. Pero yo veía que después que tenía las cosas, había un vacío dentro de mi corazón. Me acuerdo que cuando comencé a estar en ese mundo del narcotráfico, pastora, no podía salir para ningún lado. O sea, que yo mismo, pensando que eso iba a ser una bendición para mi vida, eso comenzó a aprisionarme, porque ya yo no podía caminar por las calles de Puerto Rico normal. La gente comenzaron a buscarme para matarme porque mis amigos tenían muchos problemas. Y a la edad de los 15 años me voy a vivir para el caserío porque ya estaban rondando la casa de mi papá. A la edad de los 16 años, me acuerdo que mi hermano Polanqui me decía, Ale, tú vas a terminar preso, muerto. Él me está diciendo, tú mismo con tu pecado estás construyendo una prisión o estás construyendo tu muerte. Y me acuerdo, mi alma te adora, que yo decía, mi hermano me está diciendo eso porque él no puede tener ni las prendas, ni los carros, ni el dinero. Y yo mismo tratando de autojustificar mi pecado, yo mismo tratando de endurecer mi conciencia, de cauterizarla, justificando mi pecado para seguir en mi mundo sin ley, para vivir sin Dios, para vivir mi alma te adora a mi manera. Y yo me acuerdo que a esa edad de los 16 años pasó algo que cambió mi vida mucho más todavía. Y fue la muerte de mi hermano Polanqui. Mi hermano Polanqui, mis enemigos lo vieron y le dieron 8 impactos de bala. Y yo me acuerdo que ese día yo miré al cielo, pastor, y le dije a Dios, Señor, ¿por qué a él y no a mí? Y yo me acuerdo que ese día mi corazón, imagínate, lo que me había, el enemigo donde me había capturado había sido con el odio, con el rencor. Él sabía cómo aprisionarme. Y él lo que quería era mantenerme aprisionado. Dijo, bueno, para yo mantenerlo más aprisionado, yo tengo que hacerle algo que lo pueda herir, algo que lo pueda hacer que su corazón se endurezca más. Y yo me acuerdo porque cuando un corazón está duro no escucha a Dios. Cuando un corazón está endurecido puede querer algo de Dios, pero la realidad es que no escucha a Dios. Y yo me acuerdo que a esa edad de los 16 años, cuando mataron a mi hermano, comencé a ser un joven vengativo. Comencé a creer que yo tenía que vengar la muerte de mi hermano. Comencé a creer que esa era mi responsabilidad. Y me acuerdo que me convertí en Alex Trujillo, el joven que todo el mundo en Puerto Rico conoce por, ¿verdad?, su historial criminal.
que todo el mundo lo conoce como uno de los 10 más buscados, como un narcotraficante que controlaba más de 8 residenciales. Y yo me acuerdo que después que mataron a mi hermano, los mismos que me enseñaron a cómo cazar a una persona, los mismos que me enseñaron todo ese mundo del narcotráfico, al verme que yo me convertí en una persona mala, en una persona que ya no le temía a nadie, ellos mismos comenzaron a verme como una amenaza. Y los mismos amigos míos planearon cómo quitarme la vida. Y me enteré por la misericordia del Señor, me dice, te van a quitar la vida, y yo me escapo de la mano de mis amigos y comienzo a tener muchos problemas. Y mientras yo buscaba resolver mis problemas a mi manera, se empeoraban más. Y me acuerdo que a esa edad de los 17 años, comienzo a controlar residenciales, comienzo a tener muchos problemas, pero también comienzo a ver que comencé a ver tantas consecuencias en mi vida. A esa edad de los 17 años, ya había perdido a mi hermano. Me acuerdo que cuando perdí a mi hermano, yo me sentía avergonzado. ¿Por qué? Porque yo no me atrevía a mirar a mis papás a los ojos. Yo decía, mis papás me pagaron con bien, yo nunca vi violencia en casa, siempre me dieron atención, siempre me dieron amor, lo que yo pedía me lo daban. Y ahora mi hermano está muerto. Me acuerdo que mi papá iba casi todos los días al cementerio a ver a mi hermano, mi mamá triste. Y yo buscaba, a través del peligro, buscaba la muerte. Y me acuerdo, mi alma te adora, que en ese entonces, cuando estaba pasando todas esas cosas, las consecuencias de mi pecado se veían más todavía. Me acuerdo que ese papá que usted ve ahí hoy, le tirotearon con el negocio con él adentro. Después le quemaron el negocio a mi papá. Mi papá comenzó a llorar como un nene chiquito, pastora, porque él estaba viendo que todo lo que él había construido en su vida se había arruinado. Tenía un hijo muerto, uno que lo están buscando. El negocio en el cual él mantenía a mi familia era un negocio de Satanás, porque él vendía bebida alcohólica. Pero la realidad, que él pensaba que pues con eso es que él mantenía la casa. Y me acuerdo, mi alma te adora, que yo me sentía más culpable, y eso hacía que yo me entregara mi vida a ese mundo del narcotráfico, buscando cómo escapar de mi sufrimiento. Y yo me acuerdo, mi alma te adora, que en ese entonces, mientras yo estoy en los residenciales, llega un momento dado en mi vida que yo me sentía muerto por dentro. Mis emociones habían muerto, mis sentimientos habían muerto, y yo me sentía como muerto por dentro. La casa de mis papás le dieron 200 impactos de bala. A mi hermano pequeño lo confundieron y le dieron unos disparos en la pierna. Y yo estaba, mi mamá se va para Estados Unidos con mi hermano. Comienzan a buscarme los federales, a mi papá se lo llevaron preso. Y yo en ese entonces, yo estaba en el caserío y me acuerdo que yo me sentí como muerto por dentro, y a mí me dio un susto. Y yo le dije a Dios, Señor, ayúdame a ser igual que antes cuando era pequeño. ¿Por qué? Porque todas las noches yo me arrepentía de mi pecado, pero no me convertía. Me acuerdo que por las noches yo lloraba y le decía, Señor, perdóname, sé que lo estoy haciendo mal. Me arrepentía, venía el remordimiento, venía la culpa por todo el daño que yo estaba haciendo a mi familia, a mí mismo y a las demás personas con la droga que yo estaba vendiendo. Pero no me convertía. Y yo me acuerdo, mi alma te adora, que ese día yo le dije a Dios, Señor, ayúdame a ser igual que antes cuando era pequeño. Yo quería volver a ser un niño. Quería volver a tener una conciencia limpia. Quería volver a tener amor hacia Dios, hacia mi familia, porque la realidad es que yo no estaba amando a mi familia, porque si tú estás haciendo las cosas mal y tu familia está viendo las consecuencias de tus decisiones y de tus acciones, pues la realidad es que no estaba amando a mi familia. Y yo me acuerdo que estando prófugo, comienzan a buscarme los federales porque yo controlaba 8 residenciales. Se llevan a mi papá preso, mi mamá está para Estados Unidos. Y yo me acuerdo que me buscan esos agentes y yo me tranco en un apartamento 6 meses sin salir, sin teléfono. Y la soledad era algo que me carcomía por dentro. Y cuando llegaba el día, yo quería que llegara la noche. Y cuando llegaba la noche, yo quería que llegara el día. Y me acuerdo que allí en el apartamento yo comencé a sufrir las consecuencias de mis acciones. ¿Por qué? Porque cuando iba a dormir, Satanás me atormentaba con el pecado que yo mismo había cometido. Y utilizaba el pecado mío
para atormentarme, para turbarme. Yo pensaba que me iba a volverme loco. Y yo dije, pues yo voy a poner música cristiana para poder dormir. Y comencé a poner música cristiana porque un día yo llamo a mi mamá y yo tenía que estar cuidándome de mis enemigos, de mis amigos, de la policía. Y llamo a mi mamá para decirle que yo estoy cansado. Le dije, mami, yo estoy cansado, pero yo no me podía deshogar con los amigos míos. Y ese día llamé a mi mamá y le dije, mami, estoy cansado. Ya yo estoy cansado de cuidarme de todo el mundo. Estoy cansado de vivir esta vida. Y comencé a llorar. Y me acuerdo que mi mamá, pues, pone música cristiana. Y mi mamá, pues, no podía estar toda la noche conmigo. Yo estoy prófugo. Y pone música cristiana y yo me acuesto boca abajo. Y cuando me acuesto boca abajo, escuchando la música cristiana, escucho que algo dentro de mí hace y se desprende dentro de mí. Y yo dije, pues voy a poner música cristiana porque Satanás me está atormentando con mi pecado por las noches. Y comienzo a poner música cristiana y comienzo esa dependencia hacia Dios. En ese momento donde yo me encontraba en mi desierto, porque me encontraba alejado de todo el mundo. Mis amigos iban de cada 3 semanas a llevarme una compra. Y cuando los amigos míos iban a llevarme esa compra, yo decía, por favor, quédense en 15 minutos hablando conmigo, necesito hablar con alguien. Y me acuerdo que esa angustia que yo sentía por el día, imagínate, todo el día trancado, una desesperación que venía a mi vida, quería muchas veces salir caminando. Y yo me acuerdo que yo le dije a un amigo mío, tráeme una Biblia. Pero yo decía, si le mando a buscar una Biblia con los amigos míos, van a pensar que soy un bobo, que tengo miedo, que estoy asustado, que puedo salir hablando. La realidad es que la necesidad que yo tenía, yo dije, voy a mandar a buscar una Biblia. Es lo único que me va a poder dar paz en medio de esta tormenta que yo estoy viviendo. Y mandé a buscar la palabra del Señor y comienzo a leerla, pero no la entiendo. Y me refugié en los salmos. David hablaba acerca de sus enemigos, que Dios lo protegiera, y yo tenía mucho. Tenía enemigos que pagaban $200,000 por mi vida. Me acuerdo que muchas veces trataron de quitarme la vida. Una vez me trataron de matar en el residencial Nemesio R. Canales. Mis enemigos entraron al lugar donde yo estaba controlando y le dispararon al carro donde yo estaba montado 15 personas. Y allí yo comencé también a clamar a Dios, hermano. Así como Manasés, que dice la Biblia que cuando estaba allí aprisionado en Babilonia, comenzó a clamar a Dios y fue atendido. Pues yo veía que cuando siempre que me iban a tirotear y cuando me iban a matar, yo comenzaba a clamar a Dios. Porque yo sabía que el único que puede librar de la muerte de la vida de una persona se llama Jesús. Yo sabía que el alma que yo tenía no me podía librar de la muerte. ¿Sabes por qué? Porque vi amigos míos. Yo tuve más de 70 amigos míos que los vi muriendo con pistola, con rifle, con mucho dinero. Los carros se quedaban. Las mujeres disfrutaban el dinero con otros. En ese mundo vi tantas cosas malas. Vi traición, matándose amigos con amigos. Y yo me acuerdo, mi alma te adora, que ese día yo comencé a clamar a Dios cuando comenzaron a tirotearme. Yo vi que Dios me libró de la muerte. Y usted se preguntará, pero ¿por qué Dios libra a un pecador de la muerte? ¿Por qué Dios quiere librar a una persona de la muerte cuando él está haciendo las cosas mal? Y la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Sí, la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, pero la Biblia dice que a Dios no le agrada la muerte del impío. Porque Dios sabe que si el hombre muere con su acta, Satanás va a tener una victoria eterna sobre esa alma. Dios sabe, mi alma te adora, que si un ser humano muere con esa acta, hay una separación para siempre de esa persona con Dios. Dios sabe, mi alma te adora, que si esa persona muere con su acta, ya no hay oportunidad para salvarlo. Y yo veía que Dios me salvaba y la Biblia dice que a Dios no le agrada la muerte del impío. Eso dice Ezequiel 18. ¿Sabes lo que es eso? Que Dios, sabiendo que merecemos la muerte, a Él no le agrada la muerte del impío. Que a Dios no le agrada la muerte del que muere. Dice, si el hombre se apartara de su camino, entonces vivirá. Y yo me acuerdo, mi alma te adora, que ese día Dios me libró de la muerte. Y una señora de residencial Covadonga me dijo, es que, Ale, yo te vi y Dios me mostró que a ti te va a pasar como a Jonás, que el pez te va a tragar por un tiempo y vas a salir a predicar su palabra.
Y yo no sabía quién era Jonás. Yo no podía ver en mi vida que yo iba a predicar la palabra de Dios y me están buscando la policía, 100 agentes. Había un grupo de 100 agentes buscándome. Yo no podía verme como un predicador porque yo lo único que veía todos los días era mi pecado, mi culpa, una conciencia que me acusaba. Lo que yo veía era mi tristeza, mi vergüenza, mi dolor. Y yo no podía ver el llamado de Dios, no podía ver el propósito de Dios. ¿Por qué? Porque mi pecado no me dejaba ver ese propósito. Y me acuerdo, mi alma te adora, que otro día tratan también de quitarme la vida en una discoteca. Y ya tenían todo planeado, habían llegado de todos los residenciales. Ale está aquí. Y me acuerdo que mis enemigos me vieron, comenzaron a golpearme, los bouncers me estaban sacando para afuera. Hace 2 semanas me encontré con un bouncer que fue allá a la iglesia del pastor Héctor. Y ese bouncer me dijo, yo era uno de los que te estaba sacando afuera para que te mataran. Y ahora estaba buscando del Señor. Y estaba allí en la iglesia. Y yo me acuerdo que me iban sacando para afuera de la discoteca. Pero ¿sabes qué? Lo que yo aprendí en los colegios cristianos me sirvió de mucho. ¿Sabes por qué? Porque en los colegios cristianos me enseñaron a orar, el arma más poderosa que Dios nos ha dado para poder escapar de la muerte. Dice la Biblia que Dios salva a los que están en peligro de muerte. Y yo me acuerdo que mientras yo iba para la puerta, mis enemigos me decían, tú te vas a morir hoy, me daban cantazos. Y los bouncers me llevaban agarrándome cada uno de un brazo. Y yo comencé a clamarle a Dios, Señor, dame una nueva oportunidad, por favor. Porque muchas veces buscaba la muerte, porque la muerte tú sabes que es la única esperanza que Satanás le da a la vida de un ser humano. La otra esperanza que Satanás me daba era el rencor, la venganza. Y yo me acuerdo que en ese momento se me olvidó la venganza y yo no quería morir. Porque dice la Biblia que Dios puso eternidad en el corazón del ser humano. Y yo quería vivir en ese momento, yo no quería morir. Y yo me acuerdo que comencé a clamar a Dios y le dije, Señor, por favor, dame una nueva oportunidad y yo te voy a servir. Y ese día cuando abrieron la puerta se comenzaron a escuchar disparos y los bouncers corrieron para dentro de la discoteca y yo también me escondí en la cabina de un disc jockey y todos los enemigos míos buscándome. Uno de ellos está preso hoy haciendo más de 100 y pico de años porque mató a una persona pensando que era yo. Y ahora está en Cristo y me decía, Ale, yo no sé cómo tú te me escapaste, pero ahora entiendo que era que Dios tenía un propósito contigo. Ahora esa persona se encuentra en Cristo. Hoy estaba en la cárcel 308 con él, dando testimonio de cómo Dios nos libró de la muerte muchas veces, pero cómo Dios nos enseñó su perdón para poder perdonar. Y me acuerdo, mi alma te adora, que ese día Dios me libró de la muerte, pero esos 100 agentes no paraban de buscarme y trancaron 7 residenciales con perro, con caballo, helicóptero. Y ¿sabes qué? Mientras yo estaba prófugo, lo que yo no sabía es que había un pueblo clamando. Me agarra la policía, llego allí a la cárcel federal, me leen el acta mía, pienso que nunca voy a salir de una cárcel porque cada cargo, habían 5 cargos y todos comenzaban de 10 años a vida. Me llevan al estatal y me leen los cargos que habían también en mi contra. Y el secretario de Justicia me quería dar vida y me quería coger de ejemplo. Y yo me acuerdo que allí fue el pastor Egui y me comenzó a hablar del perdón de Dios. Y yo no pensaba, yo decía, de hecho, Dios no me va a perdonar todos los pecados que yo he cometido. Tú sabes que eso es una de las armas y el engaño más grande que Satanás utiliza en la mente de una persona. Hacerle creer que en Cristo Jesús no hay oportunidad. Hacerle creer que Jesús no puede perdonar todos los pecados. ¿Por qué? Porque mientras Satanás te haga creer que no hay perdón para tus pecados, él sabe que si tú no crees en ese perdón, el acta permanece en la vida de una persona. Y yo me acuerdo que ese pastor iba todos los martes y esta iglesia era la que oraba y por eso yo estoy agradecido de que Dios me haya traído en esta noche aquí para darle las gracias personalmente. ¿Sabe? Que el pastor iba, pero había una iglesia ahí clamando. Y el pastor le decía, se me está poniendo difícil porque el pastor me hablaba de Dios, me hablaba del perdón de Dios. Pero yo tenía el corazón muy duro. Había pasado tantas cosas. Imagínate, cuando el pastor me hacía muchas preguntas, yo decía, ¿sabrá Dios si los federales lo enviaron a saber cosas de mí? ¿Por qué? Porque yo dudaba de todo el mundo. Todo el que se me acercaba
yo tenía que dudar de una persona porque esa era mi manera que yo pensaba de poder subsistir. Yo desconfiaba, mis amigos se me pegaban y yo les miraba los ojos, las manos, para saber si me iban a quitar la vida mirándole los ojos y las manos. Y yo desconfiaba de todo el mundo. Y el pastor me hablaba del perdón de Dios, pero también trataba de entablar una amistad conmigo. Y yo pensaba que los federales lo habían enviado a saber cosas mías. Y eso no hacía que, ¿verdad?, que esa relación pudiera fluir, pero él le decía a la iglesia, oren que se me está haciendo difícil. Hermano, ¿y sabes qué? Llegó un momento dado que el pecado ya me tenía cansado. ¿Sabes que el pecado es un peso que viene en la vida del ser humano? La palabra pecado significa peso. Y yo tenía mucho peso dentro de mí, cargaba con muchas cargas, cargaba con mucha culpa, cargaba con mucha vergüenza, cargaba con mucho dolor, cargaba con mucho sufrimiento, cargaba con mucho odio, cargaba con mucha avaricia. Y yo me acuerdo que ya yo sentía mi alma, tenía 23 años, pastora. Un niño todavía. Y a esa edad de los 23 años yo sentía mi alma como una persona que ha vivido 100 años, que está esperando tirar su último suspiro. Así el pecado hace que una persona, ¿sabe qué?, se encuentre cansada. Y yo me acuerdo que ese día yo me sentía, Dios me llevó a ese agotamiento. Y el pastor ese día me fue a visitar los martes, él iba allí. Y me dijo, ¿tú quieres recibir a Jesucristo? Yo no sé si es que él vio el cansancio en mis ojos. Pero yo estaba cansado de hacer lo que me diera la gana. Imagínate, desde la edad de los 10 años estaba haciendo lo que me daba la gana. Y lo único que había visto en mi vida era destrucción, tristeza, dolor, sufrimiento, culpa. Y yo me acuerdo que ese día él me ofreció a Jesús. Me dijo, ¿tú quieres recibir a Jesucristo como Señor y Salvador? Y yo le dije, no, ya yo lo hice. Pero la realidad es que no lo había hecho, estaba tratando de esquivarme. Pero él me dijo, ven, vamos a hacer la oración, hazla conmigo, porque dice la Biblia que el que me confesara delante de los hombres, yo le confesaré delante del Padre. Y me acuerdo, mi alma te adora, que ese día tomé la decisión. Y yo lo que no sabía es que Jesucristo lo que estaba buscando era anular el acta. ¿Sabes? Que yo estaba viniendo a la presencia de Dios con un listado de delitos y pecados que yo había, ¿verdad?, había construido en mi vida, que yo mismo había escrito en mi vida desde que era desobediente a mis padres. Y Dios lo que estaba buscando era quitar esa acta. Porque esa acta es lo que pone una separación entre nosotros y Dios. Así como un preso, que esa acta, mientras esa acta esté, esa acta trae una sentencia. Y esa acta, mi alma te adora, era la que Jesucristo estaba buscando anular. Yo lo vine a entender después. Y ese día que yo recibí a Jesucristo, hermano, si tú crees que hay pecado en tu vida que tú no puedes borrar de tu conciencia, pues sabes que hay una sangre que se llama la sangre de Jesús, que limpia la conciencia del ser humano. En el Antiguo Testamento hacían 1000 sacrificios. Salomón hizo como 1000, mató como 1000 becerros. Pero no podía, esos becerros no podían limpiar la conciencia de un ser humano. Y ese día que yo recibí a Jesucristo como Señor y Salvador, esa conciencia que todos los días señalaba mi pecado, esa conciencia que todos los días me daba conocimiento de mi historia de pecado, esa conciencia, mi alma te adora, que todos los días llevaba una pelea. Y eso así es que vive una persona pecadora. Una persona pecadora vive con una lucha interior. Pablo decía, mi alma te adora, que él tenía una lucha porque con la mente se deleitaba en la ley de Dios, pero veía una ley en sus miembros que se rebelaba contra la ley de su mente y que lo que no quería hacer, eso hacía. Hablando de la cautividad que vive un ser humano que no tiene a Jesús como Señor y Salvador. Y yo me acuerdo, mi alma te adora, que ese día yo recibí una conciencia limpia. ¿Sabes por qué? Porque ya no me sentí, esa conciencia se silenció, ya esa conciencia ya no me estaba señalando. Y el fruto de tener una buena conciencia delante de Dios es que trae paz en la vida de un ser humano. Y comencé a sentir esa paz y comencé a sentir el gozo
que el ser humano busca en las discotecas, en las barras, en los pubs, teniendo muchas mujeres, en la riqueza, en todo lo que yo lo había buscado, y encontré ese gozo y esa paz que nunca pude comprar con el dinero, lo encontré en la prisión. Eso quiere decir, mi alma te adora, que ese día yo subí bien alegre para arriba. El peso de mi pecado se fue dentro de mí. Pero al no tener conocimiento de la palabra del Señor, Satanás estaba tratando todos los días de hacerme creer que Dios no me había perdonado todos mis pecados. Cuando el Espíritu Santo vino a morar en mí, eso era una señal de que Jesucristo me había perdonado. Y ese Espíritu Santo fue lo que comenzó a convictar mi vida. Cuando le entregué mi vida a Jesús, ¿sabes qué? Hablaba malo, todas las palabras que salían de mi boca eran palabras malas. Cuando le entregué mi vida a Jesús, recibía dinero en narcotráfico ahí en la cárcel. Cuando recibí a Jesucristo, tenía un celular ilegal. Yo vine a Jesús como tal como era. Pero ese Espíritu Santo comenzó a convictarme. Porque la conciencia puede señalar tu pecado, pero no puede crear convicción en la vida de un ser humano. Eso quiere decir que la conciencia no es una guía infalible, porque tú la puedes corromper, la puedes endurecer, la puedes cauterizar. Pero el Espíritu Santo, hasta que tú no confiesas tu pecado, no te deja tranquilo. Y ese Espíritu Santo comenzó a convictarme de todo lo malo que yo estaba haciendo. Y ese Espíritu Santo, mi alma te adora, comenzó a transformarme, comenzó a cambiarme. Ya yo no quería hablar con los amigos míos acerca de las cosas del narcotráfico, y le dije a Dios: Señor, dame la fuerza. Yo no tengo la fuerza, yo quiero seguirte, pero no tengo la fuerza. Pero Dios me dio la fuerza a través del Espíritu Santo. Y me desconecté de mis amigos, vendí mi celular. El pastor Edgar Dubray iba a visitarme todos los martes, la pastora me mandaba saludos y comenzó ese coaching. Y muchas veces, hermano, ¿sabes qué? Vino el enemigo a atacarme por todos lados. Pero el pastor iba a verme y eso me recordaba el pacto que yo había aceptado de seguir a Jesús. Y yo me acuerdo, mi alma te adora, que yo comencé a cambiar. Ya no quería hablar malo, me sentía mal, me sentía sucio cuando hablaba malo. Comencé a refrenar mis labios. Ya no quería escuchar cosas del narcotráfico, ya no quería escuchar amigos hablando temas del caserío, ni de las guerras, ni de los problemas. El Espíritu Santo se contristaba, se opresaba cuando yo muchas veces prestaba mi corazón a escuchar esos temas. Y ese Espíritu Santo comenzó a enseñarme y a darme discernimiento de lo bueno y lo malo, que a Dios no le agradaba. Me acuerdo que yo escuchaba música cristiana, estaba comenzando en los caminos del Señor, y después lo ponía en 1107, música de reggaetón, y el Espíritu Santo se oprimía. Y yo le pedía perdón a Dios y lo volví a cambiar a la música cristiana. Y me sacan de Puerto Rico con una sentencia de 20 años. Y ese día que firmé los 20 años por esta acta, porque esta acta trae una sentencia, trae una deuda. Y yo me acuerdo, mi alma te adora, que ese día firmé 20 años y el pastor me dijo: tú sabes que tú vas a salir a predicar la palabra del Señor y tú no vas a hacer todo ese tiempo. Y yo dije: este pastor está loco, que yo voy a salir antes de tiempo. Yo decía que pensaba que estaba loco, porque yo pensaba que nunca iba a salir, porque el acta que había en mi contra, yo pensaba que no iba a poder salir. La cuestión es que me sacan de Puerto Rico y estoy en Miami y Dios me habla por primera vez. Y todos los días le decía: Señor, déjame saber si tú realmente me has perdonado. Y me acuerdo que Dios me habló en un sueño y me dijo: las cosas pasan y todas son hechas nuevas. Eso era una voz estruenda que yo escuché y me levanté con el corazón acelerado. Y comencé a darle gracias a Dios. Y me acuerdo que a los 5 días tengo otro sueño. Pero en ese sueño Dios me mostró una realidad que yo no quería reconocer. Otra prisión que había en mi vida. Había dejado de hablar malo, me había desconectado de mis amigos, había dejado de recibir dinero del narcotráfico. Pero yo no había entregado la prisión mía de mi amargura, de mi rencor. Y me acuerdo que en ese sueño Dios me puso todos mis enemigos. Y comencé a golpearlos con furia, con enojo, con ira. Me levanté con el corazón acelerado. Y Dios me dijo: ves que todavía no has perdonado como yo te perdoné. Y ahí comencé a llorar y comencé a pedirle a Dios perdón.
Y le dije, Señor, ayúdame, yo no sé cómo perdonar, yo no sé cómo sanar esta herida. Y comencé a confesar los nombres. Es verdad, Señor, tengo rencor contra fulano, porque le quitó la vida a un amigo mío por ser amigo mío. Tengo rencor contra fulano porque tiroteó la casa de mis padres. Tengo rencor contra fulano porque mató a mi hermano Polanqui. Y comencé a confesar los nombres, lo que me habían hecho. Y mientras yo confesaba, mientras yo utilizaba la llave de la confesión para abrir mi corazón y ser sincero delante de Dios, Dios comenzó a sacar ese pecado. Y ahí es que tú te das de cuenta cuando Juan el Bautista vio a Jesús, dijo, he aquí el cordero que quita el pecado. Pues ese día yo vi ese cordero quitando ese pecado de odio dentro de mi corazón. Lo lindo de todo esto es que yo tenía una enfermedad de taticardia por ese odio. Usted sabe que el odio muchas veces te quita los buenos pensamientos. El odio no te deja dormir en paz. El odio te quita la paz. El odio muchas veces no te deja conectarte con Dios. El odio muchas veces, mi alma te adora, ¿sabes qué? Te mantiene siempre cautivo en lo que otros te han hecho. Y yo me acuerdo que ese día yo entregué mi odio. Y Dios me sanó de esa enfermedad de taticardia que me daba a mí. Que yo había ido a hospitales a chequearme el corazón y me decían, tú tienes el corazón bien. El problema mío no era el colesterol, no era que tenía ninguna enfermedad física. La enfermedad mía era el odio. Y ese día Dios me sanó de esa enfermedad. Y me llevan a una USP, máxima seguridad. Me llevan a Puerto Rico a ver mis casos estatales. Y el secretario de Justicia me quería dar 100 años. Y me acuerdo que puse mi cara en el piso y le dije a Dios, Señor, yo sé que yo no merezco que tú me saques de la prisión, pero tú me dijiste que me ibas a sacar antes de tiempo para predicar tu palabra. Y me acuerdo, mi alma te adora, que mi abogado, después que le había dado todo el dinero, me decían que no podían hacer nada por mí. Y eso me llevó otra vez a mi dependencia hacia Dios. Y esa dependencia hacia Dios, comenzó Dios a revelarme y en un sueño me dijo, todo está bajo mi control. ¿Y sabes qué Dios hizo por mí? Por un pecador que no merecía nada. Pero su gracia hacía que yo fuera merecedor de su amor. Dios cambió el gobierno, cambió el secretario de Justicia y me ofrecieron 35 años corriendo juntamente con la sentencia federal. Y me acuerdo, mi alma te adora, me sacan de Puerto Rico, voy a la máxima seguridad y veía las gangas que se entraban a apuñalar en la cárcel como animales por un televisor, por una mesa, por cosas insignificantes. Y yo comencé a orarle a Dios, sácame de este lugar, por favor, Señor. Y puse mi cara en el piso. Me decían, tú tienes que esperar por lo menos 4 años, 5 años para que te saquen de esta máxima seguridad. Y a los 3 meses me sacaron de la cárcel. Pero Dios me estaba sacando de la cárcel física para llevarme a la cárcel donde estaba la persona que le quitó la vida a mi hermano Polanqui. Y cuando yo llegué a la cárcel, hermano, comencé a protestarle a Dios, Señor, ¿por qué tú me traes aquí? Tú sabes que la muerte de mi hermano me hizo ser Alex Trujillo. Yo no te quiero fallar, pero ¿por qué tú me traes aquí? Y el Espíritu Santo me dijo, tienes que perdonar como fuiste perdonado. Y voy para dentro de la cárcel y comienzo a orarle a Dios angustiado. Sentía otra vez ese peso dentro de mí. Sentí un peso muy grande y yo le decía, Señor, ayúdame. Yo no sé si voy a poder hacer tu voluntad. ¿Por qué? Porque muchas veces se nos hace imposible, creemos que es imposible poder perdonar como Dios nos ha perdonado. Y me acuerdo, mi alma te adora, que ese día comienzo a orar y el Espíritu Santo me dice, tienes que perdonar como fuiste perdonado. Y entré para dentro de la prisión y vi la persona que le quitó la vida a mi hermano y no sentí odio, no sentí rencor. Y ese día yo pude ver que Jesucristo no solamente cancela un acta, sino que Jesucristo comienza a crear un nuevo corazón en la vida de un ser humano. Y ese día yo vi que la Biblia dice que va a quitarle el corazón de piedra. Pues yo vi que ya no era un corazón de piedra porque estaba mirando la persona que hizo llorar a mi mamá y a mi papá. Y a lo mejor tú estás enojado con una persona porque te ofendió, porque se ha levantado contra ti. Pero yo estaba perdonando por la gracia de Dios esa persona que le quitó la vida a mi hermano. Y me acuerdo que me fui a hablar con él un cuarto y él me dijo, la muerte de tu hermano fue por esto, no tenía a Dios, estaba buscando justificarse.
Y yo le dije, ¿sabes qué? Yo no vine aquí a preguntarte por qué tú le quitaste la vida a mi hermano. Yo vine aquí a decirte que Dios me habló un sueño y me dijo que las cosas viejas pasan y todas son hechas nuevas. Y ese día comencé a hablarle todo lo que Dios había hecho por mí y por qué le servía a Dios. Y le dije, te pido perdón por todas las veces que traté de quitarte la vida. Y le di un abrazo. La cuestión es que él me testifica y me dice, Ale, yo llevo 14 años en la cárcel por la muerte de tu hermano y nunca nadie me había dado un abrazo así. Y yo le dije, eso no fui yo, eso fue el Espíritu Santo que está dentro de mí y me hizo darte ese abrazo con un verdadero amor. La cuestión es que estando en la cárcel allí con él, Dios me sigue enseñando. Y miro a la persona que le quitó la vida a mi hermano, a lo lejos. Y cuando lo miro, veo el rostro de mi hermano Polanqui. Y Dios me dice, así tienes que verlo tú todos los días de tu vida. Hermano, tuvimos 3 meses en esa prisión. Nos meten al hueco, se enteraron que él le había quitado la vida a mi hermano. Nos sacan del hueco porque hacen una investigación y vieron que no habíamos tenido ningún problema. Y me tocó vivir en una celda que no me dejaban dormir. Y el que le quitó la vida a mi hermano me dice, ¿tú te quieres venir a vivir conmigo? Y me fui a vivir en la misma celda. A las 9 de la noche trancaban la celda y nos quedábamos yo y él solo. Él se acostaba a dormir, yo me ponía a leer la Biblia. Lo más lindo de todo esto es que Dios me estaba mostrando que ese gigante que muchas veces me paralizó, que muchas veces mi alma te adora, tuvo dominio sobre mí. Él me estaba enseñando que ese gigante ya no existía en mi vida. Él me estaba enseñando, mi alma te adora, que verdaderamente él había sanado. Cuando dice la Biblia que Jesucristo vino a sanar a los quebrantados de corazón, él estaba sanando esa herida. Y me lo estaba mostrando, me está diciendo, eso es para que tú veas. Nunca sentí malos pensamientos. Yo decía, este no soy yo, si antes yo me acostaba hasta las 4 de la mañana, a veces yo estaba sin dormir pensando cosas malas. La cuestión es que me sacan de la prisión. Cuando estoy en la otra prisión, firman una ley que me podía quitar mi sentencia. Y cuando firman esa ley, yo dije, se va a cumplir la palabra del pastor Egui. Dios me va a sacar antes de tiempo. Y el juez me dice, te lo deniego, era un gran líder, un gran narcotraficante y un peligro a la sociedad. Veía gente que no le servían a Dios, que como esa ley de libertad se firmó, ellos salían y yo no salía. Voy a Boston, apelo a Boston y Boston me dice, tu pasado es más fuerte que tu rehabilitación. Pero tú sabes que delante de Dios nunca tu pasado, nunca tu historia de pasado va a ser más fuerte que la sangre preciosa que Jesucristo derramó en la cruz del Calvario. Me acuerdo, mi alma te adora, que estoy 8 años esperando ahí en la prisión. Todo el mundo se iba, yo no me iba. Allí en la cárcel perdí a mi abuela, a mis tíos. Y en un sueño Dios me dice, te voy a dar la victoria y gozo en tu caso, aunque tú has quitado la vida. Y yo comienzo a llorar en el sueño, pero gimiendo. Tú sabes, tú escuchar esa palabra del Señor, te voy a dar la victoria y gozo en tu caso, aunque tú has quitado la vida. Y tú sabes que eso es lo que hace el Evangelio de Jesús. El Evangelio de Jesús te da una victoria, y victoria significa que nos ayuda a triunfar sobre el juicio. Nos ayuda a triunfar sobre el mal que estuvo dominando nuestra vida. Nos ayuda a triunfar sobre esa historia de pecado que Satanás comenzó a escribir en nuestra vida. Y Dios me está diciendo, aunque tú hiciste las cosas mal, yo te voy a dar la victoria y gozo. Y firmaron otra ley. Y cuando firman esa otra ley, era otro juez. Y cuando apelamos, volvió a denegarme ese nuevo juez, me denegó la moción. Mi mamá muere. Me acuerdo, el abogado me estaba cobrando $5,000 para apelar a Boston. Yo no tenía dinero, ya no era narcotraficante. Y me acuerdo, mi alma te adora, que yo voy a la oración, le dije, Señor, tú dijiste que me iba a dar la victoria y gozo en mi caso. Ya voy para 14 años ya esperando que tú me saques. Y me acuerdo, mi alma te adora, que le digo, Señor, págame el abogado o ponme un abogado, ese me está cobrando $5,000. Y llamo otra vez al abogado y le digo, mira, no puedo contar, traté de conseguir los chavos, pero no los tengo. Me dice, no te preocupes, yo te voy a hacer la moción de gratis. Hermano, y apelamos a Boston y me quitan mi sentencia. Se supone que yo saliera para el 2026.
y me dieron inmediata release y tuve que esperar una semana porque hubo una tormenta de nieve ahí en Estados Unidos y donde en las oficinas donde iban a llegar, donde tenían que llegar esos papeles, estaba todo congelado y nadie podía llegar allí por una tormenta muy grande que hubo. Tuve que esperar una semana. Pero llega esa sentencia, ¿verdad? Que me anulaba la sentencia que yo tenía y llego a Puerto Rico. Llego a Puerto Rico, me están esperando los estatales y me dicen, te faltan 2 años y medio de la sentencia de 35 años. Me ponen la esposa, me llevan a Bayamón, me preguntan con quién voy a correr, si voy a correr con los nietas, con los 27. Le digo, yo llevo 14 años y 3 meses caminando con Jesús, no voy a correr con nadie. Y me dicen, pues te vamos a poner con los que eran policías y con los que tocan niños. Y para la mente de un criminal, vivir con esas personas, para un preso es vivir con las personas que ellos dicen, ¿verdad? La mente criminal dicen que no sirven. Y ahí yo vi que yo tenía que hacer morir ese orgullo. Y yo le dije, bueno, pues pónganme a vivir con ellos. No me importa, yo no voy a correr con nadie. Y allí me pusieron en una unidad donde todo el mundo era cristiano. Y allí estuve 7 meses, Dios me saca. Salgo para Puerto Rico. Me acuerdo que yo le decía, Señor, yo dejé muchos problemas, yo dejé muchas situaciones. Y Dios me dio un sueño, te voy a dar la victoria sobre tus enemigos. Nadie te va a poder hacer daño. Te voy a cuidar. Y yo me acuerdo pues que yo vine y pues, bueno, vamos para Puerto Rico. Cuando salí, hermano, comencé a ver que todo Dios lo estaba haciendo nuevo otra vez. Porque ya le había hecho un nuevo corazón. Ya había comenzado a escribir una historia nueva en mi vida. Pero yo comencé a ver que podía caminar por las calles de Puerto Rico normal. La gente me abrazaba. Antes las personas me veían, mi alma te adora, y se escondían. Ahora las personas me ven, me abrazan. Comencé a sentir un amor del pueblo de Dios. Comencé a sentir un amor del pueblo de Puerto Rico. Donde quiera que voy, la gente me da un abrazo, un beso. Las señoras siempre me decían, yo oraba por ti cuando tú estabas ahí en la televisión. Y he podido ver que Dios hace todas las cosas nuevas, hermano. Hace poco fui al cuartel general. Hace 18 años había ido como uno de los 10 más buscados. Y me invitaron a predicar al cuartel general. Y yo decía, wow, Dios mío, yo no soy digno de estar aquí. Yo veía todos los rangos, veía todos los policías. Y yo no me sentía digno. Yo tenía ganas de poner mi cara en el piso. Y dice, Señor, yo no soy digno de estar aquí. Y el Espíritu Santo me dijo, acuérdate que yo anulé el acta. Ahora la policía me ve, me abraza. La policía me han ido a buscar para ir a la escuela. Yo he ido a más de 100 escuelas estos 3 años que llevo en la libre comunidad. 100 escuelas llevando el evangelio. Donde he visto muchos jóvenes siendo libertados. Donde he visto muchos jóvenes confesando a Jesucristo. He visto 300, 400 jóvenes confesando a Jesús en un mismo día. Y he podido ver, hermano, que Dios, cuando Él anule el acta, Él comienza a crear una nueva historia. Yo me acuerdo que estando ahí en la cárcel, yo le dije, Señor, entiendo tu perdón, entiendo que me perdonaste, pero ¿de qué tú quieres salvar la vida de un ser humano? ¿De qué tú lo quieres salvar? Yo quería entender porque en el caserío iban a predicar los predicadores, pero gritaban tanto que yo no podía muchas veces entender el mensaje. Y yo le decía, Señor, yo quiero ser un predicador que cuando hable tu palabra la gente pueda entender tu verdad. Y yo me acuerdo que, Señor, yo quiero saber de qué tú quieres salvar la vida de un ser humano. Y el Espíritu Santo, estando en la cárcel, me dijo, entra a tu celda. Y yo entré a mi celda y vi todo oscuro. Y de momento sentí que la presencia de Dios se desprendió dentro de mí. Y comencé a sentir una angustia, un tormento. Y sentía que mi alma se consumía en un fuego. Mira, era un tormento tan y tan grande que por más que yo trate de describirlo, no se puede describir porque era un tormento y una angustia y sentir que tu alma se consume en un fuego. Y yo me acuerdo que yo me arrodillé y yo le dije, Señor Jesús, tú dijiste que iba a estar conmigo hasta el fin del mundo. Y cuando dije esas palabras, la presencia de Dios comenzó a descender otra vez sobre mi cabeza. Y esa presencia de Dios hacía desvanecer la angustia, el tormento y ese fuego que me consumía.
Pero no era un fuego que me consumía para darme gozo, para darme paz. Era un fuego que me atormentaba. Y yo me acuerdo que Jesucristo comenzó a hablarme y me dijo, esa es la muerte segunda de la cual muchas veces te libré. Esa es la muerte segunda de la cual muchas veces le prediqué el evangelio a ti y a tus amigos y de la cual yo quería salvar. Esa es la muerte segunda que tiene que experimentar todo hijo de hombre que no me confiese como Señor y Salvador. Esa es la muerte segunda que yo tuve que experimentar en la cruz del Calvario cuando dije, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? La segunda muerte es la separación absoluta del hombre con Dios. Dice la Biblia que todos nosotros nos hemos descarriado, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Eso quiere decir que Cristo Jesús en la cruz del Calvario, Él estaba poniéndose en tu lugar y en el mío. En ese momento Dios le estaba imputando tu acta. En ese momento Dios estaba, mira, sabe que cada historia de pecado que se comenzó a escribir desde el Génesis, Dios la estaba clavando ahí. Sí, porque en el Antiguo Testamento muchos entendieron que venía un Mesías. Y aunque no habían visto al Mesías y no lo habían visto venir, ellos murieron creyendo, porque Job dijo, yo sé que mi Redentor vive y yo sé que con mis ojos verá a Dios, el cual veré por mí mismo y mis ojos lo verán y no otro. Eso quiere decir que todos esos hombres de Dios creyeron que ese Mesías venía a salvar al hombre de sus pecados y todos ellos murieron conforme a esa fe. Eso quiere decir que en ese momento Dios estaba, mira, imputándole a Jesús, añadiéndole a su vida el pecado de todo hijo de hombre. Mira, ahí en la cruz estaba el acta. Ahí cuando dice que él estaba anulando el acta de los decretos que no era contrario, clavándolo en la cruz, él estaba clavando tu historia de pecado. Aquel que no había cometido pecado se hizo pecado por nosotros. Aquel, mi alma te adora, que no tenía que recibir maldición, recibió la maldición de esa espina. Cuando dice la Biblia que cuando Dios maldijo la tierra, dijo que iba a brotar espino y caldo. Pues ahora entendemos por qué cada una de las maldiciones que Dios había decretado al principio estaban sobre Jesús en ese momento. Espina, el sudor de tu frente, dice que Jesucristo sudaba gotas de sangre. Y en ese momento dijo, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Eso quiere decir que Jesús estaba experimentando la separación que se supone que todo hijo de hombre experimente por su acta. Y él estaba pagando el precio de nuestros delitos y pecados. Él se estaba poniendo en tu lugar. ¿Para qué? Para que tú no tengas que vivir separado de él. Para que tú no tengas que vivir con culpa. Para que no tengas que vivir con vergüenza. Para que no tengas que vivir con dolor. Para que no tengas que vivir con esa conciencia que todos los días te acusa, que te hace sentir miserable, que te hace sentir, mi alma te adora, que todo está perdido. La palabra perdido significa una persona que no sabe llegar a su destino. Y el pecado muchas veces nos hace sentir perdidos. Pero Jesucristo anuló el acta. Y esas son las buenas noticias que Jesús vino a darte en esta preciosa. Yo no sé si tú habías entendido ese plan de salvación tan hermoso como Dios nos lo está trayendo. Yo me acuerdo que Dios me dijo, va a coger el acta de tu sentencia. Y lo que Satanás utilizó para darte una sentencia, lo que Satanás utilizó para destruir tu vida, tú vas a describir lo que yo hice en la cruz del Calvario por medio de esa acta. Dice la Biblia que el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Eso quiere decir que lo único que puede librar al hombre de su condenación, de su sentencia, de su acta, es solamente creer en Jesús. Y yo decía, bueno, tan fácil es. Pues sí, tan fácil Dios no lo hizo. ¿Sabe por qué? Porque Él fue el que hizo la obra.
Por eso dice la Biblia que ninguna obra de justicia que el hombre pueda hacer puede salvarlo de su pecado. Porque cuando yo fui delante del juez, yo no fui por las buenas obras que yo había hecho. Yo fui por las obras de pecado que yo había cometido. Por eso dice la Biblia que la salvación no es por obra. Porque no hay ninguna obra de justicia que el ser humano pueda hacer que lo pueda librar de su acta. No hay ninguna obra. Por eso dice que la salvación es por medio de la fe en Cristo Jesús. Sí, cuando venimos a Cristo, Dios produce en nosotros buenas obras. Y produce en nosotros una justicia para caminar juntamente con Él. Pero lo único que puede salvar, y aquí, eso ahí te quita toda dependencia de toda justicia tuya. Sí, porque hay personas que dicen, no, es que yo soy un hombre justo, yo pago impuestos, yo hago las cosas bien. Pero no hay ninguna obra que pueda salvarte de tu acta. No hay ninguna obra buena que tú puedas hacer. Mi alma te adora. Cuando tú estás delante del juez, tú vas a estar por tu acta. Por eso dice la Biblia que los libros van a ser abiertos y que cada uno va a ser juzgado conforme a su obra, porque fueron personas que no quisieron que Jesús cancelara su deuda. Fueron personas que desecharon a Jesús. Fueron personas que desecharon el perdón de Dios. Fueron personas, mi alma te adora, que se les predicó el evangelio. Y Dios dijo, bueno, como tú no quisiste mi perdón, como tú no quisiste que yo te atribuyera mi justicia, como tú no quisiste, mi alma te adora, que yo te librara de tu pecado, pues tú vas a tener que ser juzgado conforme a tu obra. Dice la Biblia que en ese juicio del gran trono blanco, todo hijo de hombre que no confesó a Jesucristo como Señor y Salvador, fue juzgado conforme a su obra. Y todo aquel que no se halló inscrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego. ¿Sabe cuál es el lago de fuego? La separación absoluta del hombre con Dios. Eso quiere decir que el destino de cada ser humano está en juego. El destino del ser humano está en juego. El destino de la eternidad de cada ser humano está en juego. Por eso es que Jesús todos los días le insiste al hombre, mi alma te adora, que el día de salvación es hoy. Por eso dice la palabra que si escuchas la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. Porque Satanás busca endurecerlo. Porque él sabe que un corazón duro no escucha a Dios. Pero a pesar de que tú tienes un corazón duro, si tú das ese paso de fe hoy, si tú confiesas a ese Señor y Salvador que se llama Jesús, dice la Biblia que nosotros fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios determinó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios ha cogido mi vida como un ejemplo. Yo he ido a muchos residenciales a predicar y le digo a los jóvenes, eso es para que ustedes puedan ver que hay un camino más allá de ese camino del narcotráfico. Hay un camino. Lo que pasa es que ese camino nos lleva a abandonar todos los caminos que Satanás nos pueda presentar en nuestra vida. Pero ese camino te asegura que te va a llevar a la vida. Jesucristo le dijo al pueblo de Israel, yo pongo el cielo y la tierra como testigo hoy, que pongo delante de ti la vida y la muerte, la bendición o la maldición. Y el consejo de Dios le dice, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Eso quiere decir que el mismo Dios que le dijo a Adán y a Eva, no comas del árbol de la ciencia del bien y del mal, ahí estaba la vida y estaba la muerte. Y dice la Biblia que el hombre escogió la muerte. Y dice la Biblia que los que aborrecen a Jehová aman la muerte. Eso quiere decir que Adán aborreció a Dios, rechazó su reino. Y eso fue lo que lo llevó a estar fuera de la presencia de Dios. Yo no sé si tú te encuentras separado de Dios y a lo mejor tus pecados te han alejado tanto. Porque eso es lo que hace el pecado, te aleja de Dios, te aleja de su propósito, te aleja de sus promesas. Pero hay una sangre que dice la Biblia que te hace cercano a Dios. Si hay alguien aquí que hoy quiera recibir a Jesucristo y hoy quiere entregar su historia de pecado y hoy quiere entregar su culpa, su vergüenza,
Hoy quiere entregar ese dolor. Mira, hermano, hay gente que vive con tantas cargas dentro de sí porque quieren. Porque dice la Biblia que Jesús vino a pregonar libertad a los cautivos, a sanar a los quebrantados. ¿Y qué tanta gente que está herida dentro de su corazón? Hace poco yo fui a predicar, pastora, a una comandancia y un señor me dijo: yo llevo 15 años sin hablarle a mi mamá. 15 años viviendo con esa culpa, viviendo con ese odio, viviendo con ese rencor. 15 años. He visto jóvenes de 8 años que pasan al frente y dicen: verdad, yo tengo rencor contra mi mamá que me abandonó. He visto, mi alma te adora, que el odio es una de las armas que Satanás, uno de los atributos que Satanás se encarga de poner en el corazón del hombre, para que el hombre, mi alma te adora, no pueda reflejar a Dios en su vida. Porque Satanás sabe que si el odio permanece en tu vida y en tu corazón, el amor de Dios no se puede reflejar. Por eso dice la Biblia que en los últimos tiempos el amor de muchos se va a enfriar. ¿Por qué? Porque Satanás se va a encargar de poner odio. El odio fue lo que me desconectó de Dios. El odio fue lo que me alejó del propósito de Dios. El odio fue mi alma te adora, lo que me hizo ser un asesino. El odio fue, mi alma te adora, lo que me hizo ser una persona mala. Pero dice la Biblia que todo aquel que aborrece a su hermano es un homicida delante de Dios. Eso quiere decir que tú no tienes que matar a nadie para ser un homicida. Solamente guardar un rencor, guardar un odio. Y ese mal tesoro Dios te invita a sacarlo dentro de tu corazón. Ese es el mal tesoro que dice la Biblia, que dentro del corazón del hombre hay un mal tesoro. Y ese mal tesoro, el único que tiene poder, hermano, de quitarle ese mal tesoro se llama Jesús. No hay nadie más que pueda hacer esa operación dentro del corazón de un ser humano. Pero dice la Biblia que aquel, en Proverbio dice, que todo aquel que encubre su pecado, la palabra encubrir significa tapar. Y Satanás muchas veces utiliza la justificación para que tú encubras tu pecado, para que encubras tu odio. Dice la Biblia que el que encubre sus pecados no puede prosperar. Dice en Salmos que mientras callé envejecieron mis huesos. Hay gente que se encuentra seca, hay gente que tiene enfermedades en su vida, el odio. Mira, yo llevo 18 años caminando con el Señor. En la cárcel me encontré con esos policías que usted vio que me llevaban arrestado. Allí estuvieron conmigo en la cárcel. Tuve que perdonar. Estos 18 años, ¿sabes qué? He tenido que llevar una historia de perdón. Porque entendí todos los pecados que Dios me había perdonado. Y cuando se me hace difícil perdonar a alguien, ¿sabes lo primero que yo pienso, verdad? En todo lo que Dios me perdonó. Y eso me ayuda a mí a no dejar que mi corazón se enferme con el odio. Alguien aquí que quiera recibir a Cristo como Señor y Salvador, le entrego mi parte. Gracias por prestar su vida y su corazón a Dios. Alguien aquí que hoy quiera reconciliarse con el Señor. Alguien aquí que se sincere con Dios como yo me sinceré allí en esa celda. Y le dije: es verdad, Señor, tengo odio, tengo rencor en mi corazón. ¿Sabes qué? No he podido perdonar. ¿Sabes por qué? Porque no te he entregado este odio. No te he entregado este pecado. Y hoy Dios te invita a que tú entregues ese mal tesoro. No seas, mi alma te adora, como Acán, que guardó ese mal tesoro. Lo escondió en su tienda. Y ese mal tesoro hizo que pereciera a él y su casa. La cuestión es cuando el hombre guarda odio dentro de su corazón, le dice a los hijos: mire, es que fulano me hizo esto. Y ese odio, mira, ¿sabe qué? Sigue sembrándose en la vida. Y hay gente que nacen con odio por lo que le dijeron. Alguien aquí que hoy quiera recibir a Cristo como Señor y Salvador. Mira, con esta palabra, si a mí cada vez que yo predico esta palabra me dan ganas de convertirme otra vez. Porque cuando yo veo el acta de mi pasado, yo digo: muchacho, yo no quiero que esa acta exista. Pero la única manera que esa acta se anula, la única manera que esa historia de pecado se cubre, es con la sangre de Jesús. No hay otra manera. Por eso dice que la única salvación, la única manera de ser salvo es por medio de Jesús.
la única manera de que esa acta, que no era contraria, acuérdate que el acta, cada vez que yo estoy hablando del acta, yo quiero que usted piense en su historia de pecado. Desde niño, desde que fue desobediente a los padres. Dice la Biblia que el hombre no tuvo en cuenta a Dios. Dios lo entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y que el hombre está atestado de toda injusticia, fornicación, envidia, idolatría, hechicería. Alguien más aquí que hoy le diga: Señor, yo te entrego mi vida. Alguien aquí que quiera ser libre de esa acta, libre de esa acta. A lo mejor hay una culpa que Satanás siempre está ahí, mira. Y tú no has podido entender ese perdón de Dios. Yo espero que desde hoy Satanás no pueda otra vez acusarte de tu pecado. Si tú has recibido a Cristo Jesús como Señor y Salvador, se supone que si Dios olvidó tu pecado, porque esa acta fue anulada, por eso es que dice que Él olvida cuando perdona. Cuando Jesús perdona, Él olvida, porque el acta ya no existe. Cuando Dios me llevaba a predicarle a la comandancia allá de la policía, al cuartel general, que yo no me sentía digno, en medio, ¿por qué no te sientes digno si es que el acta ya no existe? Si el acta no existe, tú eres digno de recibir las bendiciones de Dios. Si el acta ya no existe, mi alma te adora, ya tú no tienes que vivir preso en tu pecado. Ya tú no tienes que vivir preso en tu pasado. Si el acta ya no existe, mi alma te adora, ¿sabes qué? Tú eres trasladado al reino de Dios.